2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más con ustedes el profesor Nilton para hablar hoy de ciencias sociales. Para cuarto de secundaria vamos a hablar de los virreinatos y muchas otras curiosidades. Acompáñenme en estos 10 minutos. Muy bien, empezamos entonces hablando de virreinatos. Para poder entender todo esto tenemos que comprender que un virreinato ha sido una extensión de territorio en la cual los colonizadores han llegado y han impuesto una organización política, económica y social en toda esa extensión. Vamos a hablar entonces de lo que ha significado los virreinatos acá en América. Empezamos primero hablando de que el virreinato estaba dirigido obviamente por un virrey. Estos virreyes eran la máxima autoridad dentro de la colonia. En este ejemplo podemos ver un poquito de lo que ha sido el virreinato del Perú anteriormente, ¿no? Ahora es Perú, Bolivia también. Para poder hablar también de los virreinatos tenemos que empezar a hablar de que el primer virreinato que se ha dado acá en América ha sido dado u otorgado a Cristóbal Colón, este navegante que llega aquí a América y que descubre, ¿no?, entre comillas, este nuevo territorio. A pesar de todo esto, este primer virreinato que se le otorga a Colón no ha durado mucho. Justamente ¿por qué? Porque el territorio al parecer ha sido mucho más extenso de lo que se hubiera pensado que era en un principio. No solamente una isla, sino mucho más. También vamos a hablar un poquito de lo que ha sido la desintegración de este virreinato, el virreinato que se le ha dado a Colón y que va a dar paso a dos nuevos virreinatos, el de Nueva España y el de Nueva Castilla, ¿no? Sí, es un poquito reiterativo esto de nuevo y nuevo, pero es que los españoles al llegar acá a América hacían justamente esto, dar el nombre de nuevo y colocarle el nombre de un apelativo de un territorio anterior que existe en España, ¿no? Por eso tenemos a Nueva España, a Nueva Castilla y vamos a tener también a Granada. Hablando de los virreyes y de los virreinatos, vamos a hablar de virreyes, ¿no? Estos personajes que tenían la facultad y el poder dentro de lo que ha sido el virreinato. Estos personajes políticos tenían toda la tuición para poder tomar decisiones dentro del territorio. Pero, ahí iba el pero, justamente los virreyes determinaban su poder a partir del rey. Era el rey que estaba en España, justamente el que decidía y tomaba las decisiones mayores a las que tenía el virrey. Entonces, el virrey tenía poder, sí tenía poderes, pero también tenía limitaciones que venían de la mano del rey. El virrey tenía dentro de su tuición el poder ejercer de por vida todo este cargo, ¿no? Es decir, podía estar ahí hasta su muerte. Posteriormente, el lapso de tiempo con el cual se le ha determinado ha sido de 3 años, pero luego ha sido modificado y extendido hasta los 5 años, ¿no? Esto ha ido cambiando a pesar del tiempo. También podemos hablar que el poder que tenía el virrey era de tipo civil, es decir, podía tomar decisiones dentro del territorio como poder político, era militar, podía mandar sobre el ejército, también tenía un poder económico del cual vamos a hablar a continuación. Y venía justamente con las encomiendas, ¿no? Sus profesores les han debido explicar que la encomienda era justamente todo este trabajo que se hacía para poder recolectar las ofrendas que venían de parte de los llamados indios en su momento. Estas ofrendas, estos tributos eran justamente recogidos y administrados por el virrey. Este virrey administraba todo este dinero, esta cantidad de dinero, y también se la enviaba al rey. También podemos mencionar, mejor dicho, que la mayoría de estos funcionarios coloniales, estos funcionarios que existían dentro de la colonia, eran designados por el virrey. El virrey tenía la tuición de poder nombrar a uno u a otro. Esto ha creado obviamente rencillas en el territorio y ha hecho que varias veces existan celos y también miramientos en todo este armatoste que era justamente la administración política de los virreinatos. Podemos ver también un poquito de lo que ha significado el virreinato de Nueva España, ¿no? Lo que actualmente es el territorio de México. Este virreinato va a fundarse en relación a lo que ha sido el Imperio Azteca, ¿no? El Imperio Azteca tenía su capital justamente en Tenochtitlán, esta ciudad que era inmensa y estaba construida en medio de un lago, el lago de Texcoco, ¿no? Como podemos hablar un poquito más a continuación, justamente es al ver esta imagen, fíjense en qué situación está Tenochtitlán en medio de un lago y cómo ha sido construido de una manera tan majestuosa, ¿ok? Actualmente, si se quieren datos curiosos, justamente Tenochtitlán es México DF, ¿no? Ya no es DF, México originalmente. Otro dato curioso de Tenochtitlán y de la Ciudad de México es justamente que a medida que
la colonización avanzaba y Tenochtitlán se convertía en lo que era México, la cantidad de agua que existía ahí hacía que existieran muchas inundaciones. Estas inundaciones hacían que fuera difícil vivir, entonces se ha decidido por el drenaje, drenar el agua del lago de Texcoco y empezar a solidificar totalmente este territorio, ¿no? Algo que ha sucedido hace mucho tiempo. Los límites que tenía el virreinato de Nueva España justamente estaba en el norte, en el sur y en el este, justamente con el Caribe, como pueden ver acá en la imagen, llegaba hasta Sudamérica justamente y abarcaba varios territorios, principalmente México, ¿no? Es de lo que hablamos actualmente, y del territorio azteca y también parte del territorio maya. Las castas, algo interesante que existían dentro de los virreinatos y como también hemos visto en anteriores clases, es justamente que existía una división social dentro del territorio español de las colonias. Las castas no solamente iban desde los blancos, criollos, mestizos, ¿no? Indios, negros, sino que también habían variaciones. Justamente dentro de las curiosidades que se han dado durante la colonia es que han existido mucho más de 15 castas, las cuales iban subdividiéndose a medida que una casta empezaba a tener relaciones, digámoslo así, con otras castas, entonces surgían nuevas castas, ¿no? Llegando así hasta llegar más de 15. Los territorios pequeños, los que se encontraban en las islas de las cuales hemos hablado anteriormente, como era Haití, Cuba y demás, no estaban dentro del territorio, sino que tenían una propia gobernación. Esto era justamente con el principio de poder ser el puente que existía entre España y América, ¿no? Era un puente que estaba más o menos en el medio y que servía justamente de puerco de embarque, de llegada y de salida de los productos que venían de uno y otro lado. Los castigos que habían dentro de la colonia, si se lo preguntan alguna vez si es que existía una policía o algo así, bueno, habían militares, pero no policías como tales. Entonces existía una hermandad que venía justamente de la iglesia, que se encargaba de, digamos, atrapar a los malhechores, a los ladrones y demás, y de darles un castigo, ¿no? Entre esos castigos existían muchos, entre cortarles el cabello, azotes, incluso cortarles las orejas, ¿no? Algo interesante. Bueno, esto es de lo que hemos hablado del día de hoy, de virreinatos y demás. Justamente Nueva España, México actualmente, es un virreinato muy importante que ha existido hace mucho tiempo y que posteriormente va a dar paso a México y a los demás países que tenemos en América. Y sí, estamos hablando de virreyes, entonces tenemos que hablar necesariamente de las autoridades que han existido en este territorio. Los virreyes, como les comentaba, entonces eran autoridades que eran electas por el propio rey y eran encomendadas justamente a los territorios que teníamos acá en las colonias en América. De ahí podemos comenzar a hablar de los 3 virreinatos que han existido y han sido los más grandes que ha tenido América, ¿no? Empezando con el de México, el de Granada y el de Perú. Posteriormente van a tener otro tipo de autoridades políticas, hablamos de gobernaciones, capitanías y demás. En estos territorios entonces existían virreyes y particularmente, si podemos hablar de uno, podemos hablar del virrey Toledo, que era muy conocido para ese entonces, ¿no? Si pueden investigar un poquito más acerca del virrey Toledo, van a encontrar datos muy interesantes de este personaje que ha marcado una particular, digamos, incidencia en lo que ha sido la colonia española. Y bueno, eso sería todo por el momento. Pero ¿qué sigue a continuación? ¿Qué pasa con el virreinato de Nueva Granada? ¿Qué pasa con el virreinato del Perú? Todo esto y más vamos a verlo en la siguiente clase. Hasta luego, peráspera ad astra. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.